Bueno, el Producto Interno Bruto Nacional creció un 1,9% en el segundo trimestre de este año, según cifras entregadas por el Banco Central. Este resultado representa el desempeño más bajo de la economía nacional desde el año 2009. Vamos a conversar sobre este tema y otros, obviamente, relacionados con la economía. Está junto a nosotros acá en CNN Chile el ex subsecretario del ramo, Tomás Flores. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno, analicemos esta cifra. ¿Cuáles serían las razones que podrían estar detrás de este 1,9 de nuestro Producto Interno Bruto? Mira, cuando uno ve los datos, te encuentras con que el motor de crecimiento de la economía que más se ha enfriado es la inversión. La inversión en este último trimestre cayó cerca de 8%. Lleva ya prácticamente 4 trimestres consecutivos cayendo. Es decir, eso significa nuevos proyectos que se dejaron de hacer, nuevos emprendimientos que se dejaron de hacer y por tanto empleos que paulatinamente se dejan de crear. Por eso es que esta variable tiene tanta relación con el mercado del trabajo. Por eso es que la tasa de desempleo paulatinamente está subiendo y por eso es que también en los últimos meses ha sido el consumo de las familias la variable que está mostrando también un cambio de tendencia. O sea, yo te diría que el barco insignia, por así decirlo, de la desaceleración fue la caída de la inversión. Pero con ello está arrastrando a muchos otros motores que habitualmente dan crecimiento a nuestra economía. Usted dice muchos proyectos que se dejaron de hacer. ¿Cuáles son las razones por las cuales no estarían esos proyectos concretándose? Mira, ahí entramos a una parte que tiene un componente externo y otro interno. Evidentemente, la economía mundial está en una situación en la cual, sobre todo para América Latina, la evolución de China es muy importante. China está creciendo de manera algo más moderada. Eso se traduce en precios, por ejemplo, del cobre también algo más bajo. Y también en toda la región latinoamericana genera ese efecto. A eso se agrega las características de cada uno de los países latinoamericanos. Te fijas, en el caso de Brasil ya casi en recesión, en el caso de Argentina con muchas distorsiones de precios y en el caso nuestro con incertidumbres probablemente asociadas a un cambio radical en la regulación de varios mercados. Uno de ellos, que efectivamente abarca todos ellos, es justamente la tributación. Estamos hoy día en el trámite de un proceso que implica un cambio sustancial de los impuestos que afectan directamente a las compañías. Ahora, hay muchos que consideran que se ha hablado de la incertidumbre que ha generado, sobre todo los inversionistas, la reforma tributaria, pero que dicen que son cifras que aún no pudiesen ser tan cuantificables, que finalmente esta sensación de incertidumbre no necesariamente tiene relación con estas cifras que estamos conociendo ahora. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo diría que lo más dañino en esta materia es justamente no tener certeza sobre lo que va a ocurrir. Todos los chilenos hemos presenciado cómo en los últimos días la tasa de impuesto, por ejemplo, al pisco, cambió en pocas horas. No sé si finalmente por un error en la redacción de la indicación o por un oportuno llamado de un senador de la zona. Hay una cierta polémica y política. Exactamente, respecto a lo que pasó con el pisco. Pero fíjate lo que significa eso para la industria pesquera. O sea, un día está en una situación en que su tasa de retorno después de impuestos es 1 y a la hora siguiente es otro y no sabe si quizás esto va a cambiar de nuevo cuando esté en tercer trámite. Entonces, yo diría que eso es lo peor. O sea, esta incertidumbre de no saber finalmente cuál va a ser la tasa de impuesto que voy a pagar o de qué manera me tengo que comportar para poder pagar tal impuesto, es lo que ha llevado a que muchos sectores productivos hayan detenido sus decisiones de inversión. Ahora, aprovechando que estamos hablando del tema de la reforma tributaria y un poco lo que ha generado esta discusión y en muchos aspectos se ha visto que se apoya en algún momento por cierto sector, luego se rechaza, se considera que es buena, después que se va avanzando, pero un poco es a eso lo que nos hemos acostumbrado en el último tiempo. Usted que también estuvo en la administración Piñera, ahí también hubo una reforma. ¿Cuál cree usted que ha sido la diferencia de cómo se manejó en ese caso, por lo cual tal vez no se habló tanto, no se escuchó tanto que estuviera influyendo, por ejemplo, en el crecimiento económico? Bueno, yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Una es la magnitud. ¿Te fijas? O sea, la reforma realizada tiene una mucho mayor envergadura. Por cierto, o sea, yo creo que por lo menos 10 veces mayor en términos de recursos a recaudar. Y en segundo lugar, la simplicidad. O sea, cuando tú abarcas en una reforma tributaria tal magnitud de impuestos, que cambian de manera tan radical las reglas con las cuales cada sector ha vivido todos estos años, e indudablemente el efecto en términos de la decisión futura es mayor. Por ejemplo, muchos proyectos inmobiliarios se han detenido a la espera de qué va a ocurrir con el IVA a la construcción y en qué tramo de impuestos se va a cambiar eso de manera radical. Entonces, esta magnitud sustancialmente mayor y la complejidad que ha traído esta reforma, indudablemente yo creo que generó este periodo de estancamiento en el cual todos están esperando a ver
a qué atenerse finalmente. Ahora, estas cifras era algo relativamente preveíble, o sea, de hecho se manejaba esta posibilidad de que nuestra economía se estancara, pero ha generado ciertas sorpresas. ¿Por dónde irían? ¿Por la rapidez? Sí, yo creo que fue mucho más rápido de lo esperado. De hecho, en el informe del Fondo Monetario, ellos trataron de modelar la caída de la inversión, es decir, ver de qué manera esa caída de la inversión se explicaba por cosas cuantificables o cosas que uno pudiese prever. Y detectaron una caída mucho mayor a lo que sus modelos, que son bastante sofisticados, habían previsto. O sea, hubo un elemento adicional que hizo que esta caída de inversión fuera mucho más rápida y mucho más brusca de lo que se había pensado originalmente. ¿De ahí el factor China sería también uno de los claves? Probablemente ese era el que era más modelable, ¿te fijas? Porque está bastante anticipado lo que está ocurriendo en China y su paulatina desaceleración. Yo creo que en ese contexto el componente doméstico fue más relevante. El consumo interno. O la discusión interna, te fijas, de la regulación tributaria y de la regulación de varios sectores en particular. Algunos también expertos en este tema dicen que esto es algo bien cíclico, que no debiese tener una cierta extensión en el tiempo. ¿Qué tan cierto también es eso? Bueno, eso yo te diría que es lo más grave. O sea, por cierto que esto es muy grave. Es muy mala noticia lo que conocimos hoy día. Porque ello nos anticipa un aumento de desempleo bastante significativo. Pero lo más grave es que probablemente esto va a cambiar la proporción de ahorro que tiene nuestra economía. Esto significa que en el mediano plazo vamos a crecer menos. De hecho, el comité de expertos que va a determinar cuál es nuestra tasa de crecimiento de tendencia, que se va a reunir para elaborar justamente el presupuesto para el año 2015, probablemente va a arrojar ese resultado. Es decir, que la velocidad de crucero que traía la economía chilena ya va a decaer, y ese decaimiento va más allá de lo cíclico, sino que tiene que ver con algo más estructural. Y esto más estructural es justamente una menor tasa de inversión con respecto a la que teníamos antes. Ahora, en lo concreto, ¿en qué se puede ya ver reflejado podríamos decir, cierto estancamiento de nuestra economía? Usted mencionaba el tema del empleo. Sí, el empleo es la manera más habitual como las personas comunes y corrientes perciben un cambio en la tendencia económica. El último reporte de desempleo fue de 6,5% de desocupación, paulatinamente ha comenzado a subir. Probablemente en el tercer trimestre de este año ya vamos a estar en una tasa cercana a 7,5%. Esto implica menos empleos creados y empleos que paulatinamente son más precarios. Por ejemplo, a fines del año pasado se creaban como 200.000 empleos, más de la mitad de ellos con contrato de trabajo. Hoy día se generan menos de 100.000 empleos y casi 90.000 de ellos son empleados por cuenta propia. Ahora, en el tema del empleo también han habido ciertas discusiones, muchas de ellas también obviamente por cierto de índole política, que algunos dicen que la mayoría de los empleos creados en la administración anterior eran más bien por cuenta propia y ahora se estaría tratando de que haya una mejor política respecto a la calidad de los empleos. Pero se ha dado justamente al revés. O sea, durante el gobierno del presidente Piñera se incrementó el total de ocupados en 1 millón de empleados, se creó 1 millón de nuevos empleos, la gran mayoría de ellos con contrato de trabajo y seguridad social, que es una manera de poder ver esta estabilidad o esta mayor calidad del empleo. Más de la mitad de ellos justamente con esta característica, pero esos números han cambiado radicalmente. Y hoy día, yo creo que en el último reporte solo el 10% de los nuevos empleos creados tenían esa característica de contrato de trabajo y seguridad social. Entonces, hay un cierto cambio estructural en el mercado del trabajo y de hecho, esos típicos letreros que veíamos el año pasado en el cual se solicitaban trabajadores, es decir, como se veía aquí en Santiago, se necesita maestro enfierrador, 1 millón de pesos. Esos letreros ya han desaparecido. Ahora, en la última encuesta CEP también se preguntó respecto a la sensación, podríamos decir, la ciudadanía al tema económico y al parecer, por lo menos lo que reflejó este estudio era que todavía no estaba ya tan instalada esa sensación de que hay un cierto estancamiento o de que hay problemas económicos en la ciudadanía. Así es, porque paulatinamente este cambio ha ido afectando a algunos sectores productivos más que a otros, por ejemplo la minería y la construcción, y en algunas ciudades más que en otras. Entonces por eso ciertos sectores de la sociedad chilena todavía su situación probablemente no muy distinta a lo que ocurría hace un año atrás. En la medida que ya la probabilidad de quedar desempleado se empieza a distribuir a lo largo de toda la sociedad, ahí ya la situación empieza a cambiar. Probablemente para poder visualizar algo similar a lo que está ocurriendo ahora, en su momento habría que retroceder prácticamente al año 2008-2009, en el cual la economía se enfrió rápidamente y generó la necesidad de una agenda para la reactivación. De hecho, en los últimos días ya hemos visto distintos sectores que están empezando a proponer justamente medidas que puedan, en el corto plazo,
detener esta desaceleración. Y poder Aprovechemos que estamos hablando de ese tema para que usted me mencione qué medidas son recomendables ante una situación como la que está nuestro país desde el punto de vista económico. Mira, en eso, bueno, justamente una de las ideas que planteó en su momento el exministro Fontaine era la agenda pro crecimiento, que son medidas estructurales que te reducen los costos de funcionamiento de las economías, que la hacen más eficiente. Un ejemplo de ello es la creación de empresas en un día. Te fijas, hoy día tú puedes crear una empresa en un día, en un trámite y a costo cero. Eso le ha ahorrado a los emprendedores probablemente entre 4 y 8 millones de dólares, que antes tenían que pagarlo los notarios y que hoy día queda en el bolsillo de ellos. Tienes que avanzar en medidas como esa. Ahora, no es fácil. ¿Te fijas? Por eso mi recomendación al recién nombrado director de la División de Competitividad del Ministerio de Economía sería tratar de no perder mucho más tiempo en la evaluación, porque eso ya está bastante hecho. Porque hay también anuncios respecto a una agenda pro crecimiento y emprendimiento también de esta administración. Es importante en esto actuar muy rápido y también actuar muy cerca de la moneda. Muchas veces estas reformas hieren intereses particulares. Extraen rentas no muy competitivas que están en ciertos sectores. Por tanto, si se demoran mucho en el desarrollo de esta agenda, paulatinamente estos grupos se van a mover. O sea, parece claro, finalmente, si es que se extiende aún más la discusión respecto a la reforma tributaria, puede generar aún mayor incertidumbre al mercado. Exactamente. Y en las mismas reformas que se recojan de esta agenda pro crecimiento de la recuperación económica, es fundamental poder actuar muy rápido, porque 4 años, ya ha pasado parte importante de uno, y desde el punto de vista legislativo pasa muy rápido. Por tanto, es necesario el apoyo de la Presidenta de la República en este tipo de agenda y es necesario actuar muy rápido. No perder mucho más tiempo en evaluaciones, esas ya están realizadas. Bueno, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de haber estado acá en CNT Chile analizando lo que está sucediendo con nuestra economía. Muchas gracias. Encantado. Y seguimos avanzando en otras informaciones. Les comento que 19 fallecidos en accidentes de tránsito es el último balance de Carabineros por el fin de semana.